Bienvenidos a un nuevo episodio de El Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde a partir de este momento, ¿verdad? Yo voy a cerrar el consultorio, el uniforme de psicología me lo voy a llevar a la tintorería, el diván que no tengo lo voy a empeñar para que absolutamente nadie sepa que los presentes acá, incluyendo a nuestro querido Chocolate, sepan que somos profesionales de la salud mental, sino que simplemente persona a persona vamos a tener una conversación donde pues vamos a ir desarrollando nuestros puntos de encuentro para potenciar nuestra salud mental. Yo soy en Instagram @psicólogo de bolsillo y hoy, en esta noche, mañana, tarde, en el momento en que estén viendo este video, tenemos una invitada muy especial. Sofía, bienvenida. Gracias. Sofía Montero, no solo colega, sino también una amiga desde hace muchos años de la universidad. Y bueno, hoy pues vamos a conversar de temas varios, ¿verdad? Pero poniéndonos al día, creo que lo más significativo de comienzo son las experiencias cercanas a irte temprano. Ay, vamos a comenzar por eso. Claro, tú sabes, como para amenizar, pues. O sea, el chiste es que nosotros básicamente vamos llegando de un viaje a algún lugar paradisíaco de Venezuela. Entonces llega el último día, todo chévere. Vamos a comer unas empanadas, ¿verdad? Porque pues mi persona se comió empanadas de más el día anterior y dijo como yo voy a cumplir con el compromiso de resarcir los daños, de cubrir esa falta. Y bueno, nos fuimos a comer empanadas. Lo cierto es que ya después de que vamos regresando y vamos caminando a la posada, pues Sofía le empezó como a faltar el aire. Esa parte del cuento la puedes echar, la puedes contar tú. Bueno, estábamos camino a la posada, caminando obviamente, y estábamos no tan cerca, la verdad. O sea, No, estamos. Ponte que estamos como. Yo creo que menos de 1 kilómetro. Sí, o sea, no era tan. Era más o menos. Sí, fue una distancia. Y más larga. caminando, así como íbamos caminando, que era como paseando. Exacto, porque el plan era ese, o sea, Sí. pasear y conocer el pueblo. Sí, tomar fotos. Entonces yo empiezo a toser. Y yo pensaba que era que tenía, no sé cómo. ¿Ves? Cuando se te atraviesa algo que empiezas a toser, pero después me empecé a dar cuenta Si que no era no eso. se te fue por el camino viejo. Exacto, después me empecé a dar cuenta que no era eso. E intenté hablar. Y bueno, lo primero que se me vino a la mente fue mi novio, porque él es alérgico a los mariscos. Y yo dije, bueno, si a mí me dio alergia, capaz él está por allá y desmayado Y él se va a morir, pues. Entonces yo lo que decía era, No, y Entonces, lo más loco es que él iba detrás de nosotros. Ellos se quedaron comprando agua porque ya a estas alturas del viaje se había acabado el agua potable. Los demás tipos de bebida no se han acabado, pero el agua sí. Pero ellos iban detrás y obviamente con el susto no nos percatamos. Él iba como normal. Es más, ni siquiera sabía qué era lo que estaba pasando. Sí. Y bueno, yo de verdad fue muy loco. Fue como estaba ahí y de repente no podía respirar y fue como, o sea, sí podía respirar, pero estaba sintiendo como poco a poco no podía respirar bien. Entonces algo no era como normalmente. Sí, no estaba pasando el aire normalmente, como normalmente pasaría. Entonces, cuando estábamos con una amiga que se llama María Gracia, saludos María Gracia. Te queremos. Y ella cuando ve que, porque estábamos Henry, María Gracia y yo, cuando ella ve que yo estoy como que de verdad me está faltando el aire, agarra y sale corriendo durísimo. Yo no sé cómo no se cayó, de verdad. Sí. Salió corriendo muy duro. O sea que al principio nosotros pensamos como que, no, debe ser que sí, claro. sí, algo, cualquier. Es que hasta yo, exacto. o sea, yo estaba así como. Pero como, ya va, en serio. Y bueno, ella salió corriendo porque las otras personas con las que estábamos, unos amigos, uno es enfermero y la otra o sea, es médico. Entonces, obviamente, y ellos, aparte que siempre han trabajado con ese mundo, con las emergencias y no sé qué tal, ellos tienen su kit preparado para cualquier cosa. Entonces mi amiga sabía eso y salió corriendo porque no le contestaban, o sea, porque estaban haciendo el desayuno.
Y bueno, y ellos salieron en el carro y llegaron y yo... Sí, sí. Es que tú O sea, yo estabas así y ellos como que, ajá, dale pues la pomada, de sí, una vez vamos a y yo, o inyectarte. sea, Y yo tú, solamente veía que todo se movía muy rápido y yo... O sea, no me... Ya va. O sea, sí podía respirar, solo que claro, me estaba ya faltando la respiración. Pero era como que toda mi atención estaba en respirar. en respirar, exacto. Ajá, entonces llegaron y me colocaron de una vez la inyección de esteroides, que por cierto era una aguja gigante, todavía me duele. Y de una vez llegaron y me pusieron también una loción utópica De antialérgico, de eso era también. antialérgicos, sí, eran antialérgicos, y me dieron una pastilla rápido. O sea, todo de una vez. Claro. De una vez se me fue quitando. Ya, o sea, como que la tos me empezó a disminuir y ya pasó. Pero yo no, o sea, yo no estaba cayendo en cuenta que de verdad me estaba... O sea, yo estaba así como, sé que está pasando algo, pero, o sea, necesito concentrarme en respirar, ¿sabes? Exacto. Y después, cuando estaba en la cama, que se me estaba pasando todo, o sea, que estaba sentada, yo hago así y digo como, ya va, eso pudo haber sido Claro, eso muy pudo, grave. pudo haber terminado muy mal. O sea, claro, ya como Jaime, mi novio, él es alérgico y ya él tenía visto en qué lugar podía conseguir una inyección rápida en una farmacia cerca, pero es igual, o sea, ¿sabes? Como que tú te das cuenta que la vida pues, se puede ir en un segundo. Sí. De verdad, o sea, y de verdad me salieron lágrimas, o sea, no sé si te diste cuenta, pero yo estaba así y lloré, porque fue como... Tú dices cuando pasó, cuando ya estabas en el carro, porque, a ver, luego Sofía se montó en el carro, volvemos a la posada y luego, obviamente, ya ella queda en su habitación, que es cuando yo te vuelvo a ver, que tú me dices como, ya va, yo me puedo haber muerto. Sí. O sea... No, mami, tranquila, si estás escuchando esto, no pasó nada. Y que mira, todo lo que estamos contando aquí es ficticio, o sea, esto nunca pasó, solo lo estamos usando con fines pues de alimentar nuestra audiencia del podcast, ¿no? Pero, qué loco, esa sensación, yo siento que da más miedo, o sea, cuando ya eso pasa, tú sientes más miedo, porque es como realmente haces conciencia de que, hey, Ajá, te claro. ibas a morir. Y es como que ahí es en ese momento en el que tú ves el proyecto de vida que uno se hace, que es como que ya no va para ningún lado, o sea, Sí. eso se hubiese quedado todo ahí. Sí, o sea, y es como, a ver, yo tengo muy en cuenta mi propia mortalidad. Yo sé que yo me voy a morir. Y eso no es algo que es fácil de aceptar. Claro. O sea, porque la muerte es un tema, yo creo que uno de los temas más grandes de la humanidad, la vida y la muerte. De dónde viene la vida y a dónde vamos después de morir. Y es parte de la existencia per se, o sea, de cualquier ser vivo. Y todo tiene su ciclo, ¿no? Entonces, yo realmente la muerte para mí siempre ha sido desde pequeña un tema, porque mis tías ya fallecieron de cáncer, y el cáncer es como algo muy común en mi familia, o sea, mis dos tías, mi primo también falleció de cáncer. Y yo de pequeña me acuerdo que mi mamá una vez estaba llorando mucho por su hermana, y yo le digo, mami, ven acá, vamos a rezar. Y le digo, bendita muerte que te llevaste, y tenía como 4 años, bendita muerte que te llevaste a mi tía, que ya no sufre más y ahora está tranquila. O sea, yo bendije a la muerte. Okay. Y mami me dijo así como... Ya. O sea, ella quedó así como, ya va, como que mi hija chiquita, o sea, yo tenía como 5 años, 4 años. Chocolate quiere jugar. Con mi hija chiquita, puede ver, ¿sabes? Eso así, o sea, ella quedó así como, y de hecho eso le alivió mucho a ella, porque tuvo una perspectiva distinta. Entonces, es como que al tener conciencia de tu propia mortalidad, aunque no siempre es algo que tengas que estar pensando todo el tiempo, obviamente, exacto, porque eso es otra cosa, sí. Pero al tener cierta conciencia... Sí, porque eso te lleva también como al miedo. Ajá. O sea, tanto de una perspectiva de repente o no hago nada o hago de todo. Exacto. O sea, yo creo que también, bueno, eso es incluso algo que dice Lacan,
no me quiero meter mucho en eso, pero, o sea, de alguna manera también eso es algo que te dice, mira, no tienes todo el tiempo del mundo. Exacto. ¿Sabes? Y es importante que hagas lo que tengas que hacer y que te experimentes lo que quieras experimentar. Seas lo mejor que puedas hacer. Y no porque te vas a morir, porque no es porque te vas a morir, es porque hay mucha vida. Exacto. ¿Me entiendes? Y entonces también es una cuestión de que para mí no es algo ajeno, o sea, no es como que, sabes, que muchas personas que a veces el tema de la muerte es muy sensible, Sí. y es un tema sensible. Es un tema ojo. sensible. O sea, no es que a mí no me va a pegar que alguien se muera. Exacto, como No, dice o el sea, dicho, o sea, las despedidas no son fáciles. Y quien te exacto. dijo eso, No, entonces no es eso, pero sí es como que entrar en cuenta de que eres finito y eso puede ser algo maravilloso. la Porque verdad, entonces sí. te ayuda a vivir una vida más plena, sin estar pensando para dejarlo para después, ¿sabes? Ay, dentro de 100 años voy a ser feliz, pero ¿qué pasa si no? Exacto, sabes que eso yo lo llevo mucho a la analogía como de los amores, si se puede decir así, como las aventuras de verano, porque tú tienes como la noción de que de repente tú vas a tener algo con una persona, pero de que es por un tiempo muy limitado, o sea que tú sabes que eso se va a acabar. Uh-huh. Entonces, esa misma noción de saber de que eso tiene un tiempo definido, de que tiene un final, porque a ver, de repente como en la vida pasa en las relaciones que de repente tú dices, bueno, no sé cuánto tiempo va a durar esto, entonces es como que hay cosas que se demoran, se postergan, se alargan, pero en este ejemplo tú dices, yo tengo que aprovechar, compartir, vivir con la persona, tener ciertas experiencias que yo sé que mañana no las voy a tener porque ya se termina este viaje o termina esa etapa y es como que chao, y creo que esa sensación de finitud o de que a las cosas se van a terminar hasta cierto punto nos dan un orden. Claro, porque imagínate que vivieras, no sé, en primaria toda tu vida. Exacto. O sea, por ejemplo, cuando tú terminas una etapa de tu vida es nostálgico, pero es hermoso porque lo terminaste. Exacto. Entonces ahí tú te das cuenta que las cosas no son una meta, solamente. O sea, sí son, es importante, pero imagínate que solo fuéramos felices cuando nos graduamos del colegio, cuando nos graduamos de la universidad. Sino que lo importante también es el camino. Exactamente, o sea, si solamente por esos momentos sintiéramos felicidad, estuviéramos muy vacíos todo el tiempo. Entonces por eso es que es tan importante saborearse el camino, porque es que la vida es un camino y no sabes necesariamente para dónde te va a llevar siempre, porque te sorprende, ¿no? Pero la idea es que a medida que lo que vaya viniendo y a lo que te vayas afrontando, puedas ir buscando esos lugares para saborearte la vida y para contenerte cuando lo necesites, ¿sabes? Exacto. Cuando necesites reflexionar, porque eso es otra cosa, que ese pensamiento de que la vida se acaba tampoco te lleve a hacer cosas que sean por puro hedonismo, ¿no? Sí, vamos a que por eso decía como que ni al punto de que te encierres en tu casa, como hablamos en el episodio de miedo a morir, que no hago nada, o sea, no me arriesgo físicamente, no tengo relaciones con, no sé, o sea, es como no hago nada, pero tampoco como el punto de, sabes, yo voy a hacer de todo y tampoco, y muy importante que a veces cuando yo llego a ese punto de voy a hacer esto porque me voy a morir, yo a veces incluso dejo de pensar por mí mismo y también de pensar en el bienestar de otras personas. Ah, exacto, entonces es como que también es importante que eso se vea desde un lugar de bienestar, o sea, que se vea desde un lugar de que te ayude a impulsarte, que te ayude a tener esperanza, incluso que te ayude a tener como que esa motivación para hacer algo, pero también que te ayude a reflexionar, ¿no? O sea, que te mantenga ahí, para Exacto. poder saborearte realmente. Claro, porque es como también el mal chiste que uno usa cuando, que siempre presea un gasto estúpido. Uno dice, pero yo me voy a morir, o sea, como que, entonces después se fueron $100 ahí, entonces al otro día uno se despierta como que, no me morí, tengo $100 menos, saludo. Yo creo que, o sea, eso también es, no sé, eso es como muy también de las personas que tenemos rasgos ansiosos, o sea, sí, ¿verdad? O sea, Sí, es como, sí. Pensamos tanto muchas veces que esos son como momentos de alivio, y por eso es que hay que tener cuidado, no de tener miedo, sino de que puedas conseguir tus puntos medios.
Porque... Yo les llamo los riesgos calculados. Ajá, exacto. O sea, porque tú sabes que te puedes gastar eso, pero ya sabes que no puedes hacerlo con 200, 300 más, ¿entiendes? Exacto. Entiendes que tienes un límite, que quedes corto, sabes que puedes manejarte hasta cierto lugar. Y si no, bueno, hay que revisar. Pero sí, es como va mucho como desde ese lugar de buscar y de disfrutar el camino, ¿sabes? Es Exacto. como los payasos. Yo soy payasa. ¿Y los payasos qué hacen? Un payaso es payaso en todas partes. Y no importa si estás en un hospital, no importa si estás en una guerra, no importa si estás en ningún lugar, eres un payaso y le buscas el juego a la vida, ¿no? Okay. Entonces, porque lo que importa es darle el sentido de felicidad a lo que está ocurriendo, a desdramatizar lo que está ocurriendo. Entonces, a mí me encanta como que también ver las cosas desde ese lugar de humor y también de desdramatización para poder afrontar, claro, ¿sabes? Lo que está ocurriendo, porque todas estas a mí también me da risa que casi no. Puede ser que tengo un humor bastante negro, ¿no? Sí, no, es que ya va, o sea, incluso de la experiencia nosotros estábamos como en un plan de, ajá, sí, Sofía sí iba a morir, o sea, o de esta persona que salió corriendo porque sí, porque esta persona después me dice, ya, tocas correr una media maratón, porque tú no fuiste corriendo tú, y yo como que, no sé, tú quisiste entrenar, y que ya, ahora te vas a inscribir tú. Yo creo que eso es muy venezolano también, como sí, es como que ya nuestro humor al afrontar las cosas. No sé qué haríamos nosotros sin eso, David. Sí, yo creo que en parte fue una de las fortalezas, yo creo que sí, una fortaleza de nuestro carácter sí, que nos ha ayudado en todos estos tiempos tan difíciles. Tan difíciles, claro, porque de alguna manera cuando tú, claro, hay que ver de dónde viene el humor, es un humor positivo. Claro. Porque si es humillando a alguien o haciendo daño. Sí, descalificando, sí. Pero sí es un humor que te ríes de tus propias cosas, pero que te ayuda a tener perspectiva con algo. Fíjate que muchas personas que tienen traumas significativos, pero ya hicieron conciencia de eso y se sienten tranquilos con eso, hacen muchos chistes. Es como los judíos muchas veces, ¿no? Como, exacto. Bueno, el holocausto y todos estos que se vuelven en el stand-up, o sea, como que lo utilizan también algunos, ¿no? Obviamente. Pero, sí, claro, porque eso depende de que tan sensible sea el tema. Que tan sensible sea para ti, pero fíjate que de alguna manera se transforma en algo que te ayuda a entenderlo, porque no quita la trascendencia. Exacto. O sea, el humor no hace que se quite la trascendencia ni la importancia. No lo minimiza, sino que simplemente lo transforma para, o sea, vamos a decirlo así, para lo transforma manejarlo. No en energía positiva de repente para que alguien pueda conectar con eso, pero incluso no desde el dolor, sino de una herramienta que te puede ayudar a crecer. O sea, es como a veces cuando uno hace esos chistes de alguna desgracia amorosa, de algo que a uno le pasó, que es como, chamo, no lo hagas. O sea, y también con los chistes tú puedes ver muchas cosas que tienes que trabajar. También. O sea, es como que yo a veces digo cosas y digo, yo esto lo voy a hablar en terapia. Y que creo que uno empieza así, anótalo ahí. Exacto, sí. O cuando haces un chiste con tu terapeuta, peor. que anotando. Sí. Pero sí, porque es como si tomaras algo que es muy complejo y lo llevaras a algo simple. Uh-huh. Entonces, como lo llevas a algo simple, te ayuda a asimilarlo. Exacto. ¿Sabes? Te ayuda bueno, entonces esto es esto, o sea, lo que estoy sintiendo es esto. O sea, también es una forma de lidiar con el trauma. Exacto, es una forma de poder afrontar esos eventos complejos, ¿no? Sí, totalmente. Es como, no sé si has visto la película La vida es bella. Entonces, sí, la verdad, no, sí la he visto, pero he visto como pequeños fragmentos, no la he visto completa. Mucha gente dice, yo también la he visto, pero no la he visto completa. A mí esos temas me cuesta mucho verlos. Y además me han dicho como que si la vas a ver vas a llorar mucho y yo lloro de más, entonces es como que no. Pero sí, o sea, fíjate que era un payaso prácticamente. Claro. Y lo que hacía era transformar todo en... Exacto, o sea, tengo entendido que el protagonista básicamente convirtió la experiencia de su hijo de un campo de concentración nazi en un juego de puntos, básicamente. Un juego de puntos. Y es como, ¿cómo logras de esta experiencia en los que ellos también están muy cercanos? O sea, en cualquier momento los mandaban a la cámara de gas y adiós. Y logras
hacerlo de repente algo especial, algo significativo para esa persona. Sí, o sea, y fíjate que a mí lo que me enseña mucho como, bueno, y el tema de Viktor Frankl, y que es un autor que él habla de sentido de vida, que él también estuvo en un campo de Fue un concentración. psiquiatra, él era polaco, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí. Y todo esto, ¿no? Como que te da mucha perspectiva de ver, mira, si alguien que estuvo, porque no es una cuestión de compararte de quién estuvo mejor, peor, ni mejor que tú. Sí, Pero, como la eterna pelea de ¿quién está mejor? sí, ¿El que se fue o el que se quedó exacto. de Venezuela? Y bueno, es otro tema. Sí, Pero, o sea, fíjate que si una persona que fue a un campo de concentración, o sea, te enseña lo maravilloso que podemos ser, las formas que tenemos de afrontamiento, que no solamente tienen que ser, ¿sabes?, negativas, sino que también pueden ser desde este lugar de fortaleza. exacto. Una persona que está en las peores condiciones humanas, que te dice, mira, todavía puedes conseguir belleza en la vida. O sea, una persona que cargaba cadáveres, que veía cadáveres, te dice, mira, tú puedes seguir viendo belleza en la vida, tú puedes seguir viendo sentido, tú puedes seguir divirtiéndote, tú puedes seguir, que es algo que decía también Viktor Frankl, que es que nadie te quita tu voluntad, Exacto. ¿entiendes? O sea, no importa en el lugar donde estés. Y aunque sí, los factores externos son significativos y determinantes para muchas cosas, también hay factores intrínsecos que siempre es importante tener contacto con ellos para Claro. no perder, sabes, como que la esperanza Sí, dentro de todo lo que pueda estar ocurriendo. Porque realmente hay factores que son muy significativos que siempre que pueden afectar un sujeto, una persona. ¿Verdad? sabes que me hiciste acordar cuando estaba en el apagón nacional, para quienes nos escuchan y nos ven que no son de Venezuela, en marzo del 2019 hubo un evento en Venezuela que nos quedamos básicamente entre 5 y 7 días sin servicio eléctrico continuo y eso dio paso a otros apagones también, pero este fue el primero. Y recuerdo que nosotros en la casa estaban mis papás, estaba mi hermana, mi cuñado y mis sobrinas. Y ajá, obviamente uno estaba como molesto básicamente porque es como que, ajá, o sea, un país que lo ha tenido todo a quedar sin electricidad, de que toda la comida que tú tenías en proteínas se te estaba pudriendo, de que tenías que hacerla de una vez, de que no podías comprar nada, tenías agua pero estaba No, y caliente. había mucha gente que, por ejemplo, se hacía diálisis y no se podía hacer las diálisis. Exacto, la gente. O sea, cosas Sí, fuertes. cosas. Sí. Y yo recuerdo que en ese momento yo toco el cuatro venezolano, un instrumento musical, y empezamos a cantar Querida de Juan Gabriel. Y tú sabes que hay una parte que dice, Dime cuándo tú. sí, es como que yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Ah, Entonces era cosa, fue como el chiste de que todas las noches, y lo más loco era de que obviamente tiene todo el sentido del mundo, la gente empezaba a protestar, a maldecir, o sea, la gente se molestaba y no digo que eso estaba mal. Lo que pasa es que en ese momento era la forma de la gente también de drenar su rabia claro, claro. y es completamente válido. Yo decía, yo también me siento frustrado, yo siento la misma rabia, pero yo decía, ¿qué función o qué sentido tengo de repente agarrar una cacerola porque yo lo hice en algún momento y empezar a darle y todo lo demás? Para mí eso más bien me dejaba cansado. O sea, yo quedaba como, en vez de drenar la molestia, yo me sentía, o sea, Más, más me pesado. sentía más molesto, frustrado y agotado. Y cuando empezamos a cantar eso, que lo cantábamos todos, y lo loco es que lo estábamos cantando y tú escuchabas alrededor el coro de cacerola. Pero tú sentías que esa rabia tú la transformabas en esperanza, de que en algún momento la electricidad iba a llegar. O sea, en algún momento tú sabías que eso iba a pasar, pero que por ahora tú no podías hacer nada porque era algo que no estaba en tus manos. Y es como que con lo que tenemos ahorita, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo le Sí. damos una experiencia quizás positiva? Porque yo Ujú. decía, o sea, ya esto es tétrico, ya esto es horrible. Difícil. Si ya esto es difícil, lo vamos a hacer más difícil. Vamos a reírnos por lo menos, o sea, vamos a hacer un chiste de la situación. Sí, o sea, y es eso, porque y es muy importante como aceptar la situación para poder manejarla. ¿Sí? Sí, Como, yo no quiero que esto sea así y esto es. Y no es que te tengas que conformar con eso, pero en el momento es lo que estás viviendo, ¿me explico? exacto. Entonces muchas veces cuando se tiende a negar algo que te está molestando, que te está
generando disconfort, que te está... y que inevitablemente lo tienes que vivir porque estás ahí. Exacto. Y ya, y lo estás viviendo en ese momento. Intentar negar ese momento, no quiero que esto sea así, también te lleva a que como que se acumulen, y te lo digo, o sea, porque me ha pasado que se acumulen como muchas sentimientos negativos. Pues primero es la resistencia que tú estás poniendo. Esa resistencia que obviamente es agotadora, porque no puedes negar la realidad, ¿sabes? O sea, por más que lo intentes, sigue pasando, entonces te sigues frustrando porque la sigues viendo enfrente una y otra vez, aunque sea por un momento. Entonces, negar eso es más cansón todavía, porque entonces tienes que hacer el trabajo de aceptarlo y después manejarlo. Entonces es doble trabajo, literal. Entonces esa aceptación, que yo creo que eso es algo que se ha tendido a confundir la aceptación con el conformismo. Con la resignación. Con la resignación, exacto. Una cosa es aceptar una situación para transformarla, otra cosa es resignarse a algo. Hay veces que te tienes que resignar a algo, por ejemplo la muerte de alguien. Exacto. Tienes que resignar a la muerte y ya. Por ejemplo, aceptar un diagnóstico médico como el cáncer no implica que tú no te vas a hacer una quimioterapia. Implica de que tú entiendes de que hay algo en tu cuerpo, que hay unas células malignas en tu cuerpo que están activas, localizadas en alguna parte, y que la forma de resolverlo es radioterapia, quimioterapia, un tratamiento. Eso no es resignarte, no es decir ya se acabó. Exacto. Es decir, ¿qué sigue? Hay cáncer en mi cuerpo, ¿qué hago con esto? Exacto. Y eso pasa en las situaciones en general. Exacto. O sea, con los jefes, con los compañeros, con el país, con amigos, con cosas que te ocurran, o sea, con el amor, o sea, exacto, con tantas cosas que de verdad, sea lo que sea que esté ocurriendo, es importante intentar ser lo más objetivo posible frente a esa situación, en el sentido de, ok, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? ¿Entiendes? Y cómo me siento yo con eso y qué puedo hacer en función a eso. Porque cuando de verdad se acepta algo, te puedes permitir sentir las cosas negativas, pero también las cosas positivas que te ayudan a manejarlo. Es exacto, como a transitar. Sí. A transitar, sí. O doblarse como el bambú, ¿sabes? Que se dobla, pero no se parte. Exacto. Como nos pasó a la mayoría en la pandemia. ¿Sabes? Que a mí me pasaba que decía, no, son 40 días. Ya, listo. Y después llegaron los 40 días y dijeron, no, entonces indefinido, ¿qué vas a hacer con eso? Y yo estaba así como, pero yo tenía mis planes, y uno era como que, pero ya va, nosotros tenemos que volver a la normalidad. Y el mundo te decía, papi, no, papi, no, mira. Tienes que resolver, y esto es así ahora. Exacto, y ahí fue como que uno empezó, ok, ya no podemos estar, por ejemplo, los psicólogos no podemos dar. Por ejemplo, en nuestra universidad no era muy bien visto el tema de las consultas online. Yo no sé si tú te acuerdas de eso. O sea, era como que... No. O sea, sí, era como que no era por ese tema de que, antes no estaba tan globalizado. O sea, sí me acuerdo que era más como que, bueno, es preferible, es mejor... Por el tema del contacto físico, pero ya, o sea, es que el mundo lleva a que evolucione, o sea, es como... o corres o te encaramos. Exacto. Teníamos a Kobe. O sea, exacto. No era Brian, teníamos a mal chiste. Yo sé que estamos hablando de chiste, pero está fuerte. Sí. ¿Y qué? Pero sí, o sea, fíjate que cuando ya la gente aceptó que el COVID se iba a quedar, fue como, ya se va a quedar. Foro chat, cursitos online. Cursos online. Fíjate cómo las empresas se adaptaron. Muchísimas cerraron y es muy lamentable, pero también muchas se adaptaron también y muchas surgieron, o sea, surgieron y nos dio oportunidades. Fíjate cómo ahora las empresas, hay muchas que se dieron cuenta de que los esquemas de trabajo que tenían de repente de 8 a 4 presencial completo, los 5 días a la semana, no era necesario, de que de repente podían adoptar por una modalidad híbrida, de trabajar 4 días a la semana, de brindar más espacios de descanso, darle más autonomía. O sea, cuando tú te das el permiso de aceptar que las cosas están cambiando, que tienes una situación diferente, y que obviamente hay cosas malas, pero también hay cosas buenas. Claro, por supuesto. O sea, porque esas cosas malas es importante
atenderlas, darle el espacio y hacer algo con respecto a eso. Pero también es con esto que tengo, ¿cómo puedo también transformarlo en algo más? Porque esa es la cuestión, Exacto. que se transforme, no que permanezca, porque fíjate que todas las empresas, todas las personas que han significado cambio, significan transformación, significan adaptación. Y nosotros como Exacto. seres humanos nos tenemos que adaptar. Sí, vivimos una constante Ajá, evolución. vivimos siempre en una constante evolución y la resistencia a esa adaptación te descarta. Claro. O sea, te tumba. Y es como un roble, el roble es muy fuerte, pero a veces un bambú puede resistir más, o sea, a unos vientos de no sé cuánto kilómetros, qué sé yo, o sea, Exacto. eso no es así, pero aquí yo... O como las palmeras, que Ajá, que se las pobres doblan. palmeras de Florida que estaban así con el Sí. huracán Ajá. y se mantienen. Se mantienen, exacto, Se mantienen. porque tienen esa capacidad que después van a volver, o sea, sabes como que después vuelven, se doblegan por un momento, pero después vuelven. Y es porque aceptas, o sea, se acepta el entorno, se acepta Exacto. lo que se está viviendo. Y eso no es fácil. O sea, a veces no es fácil caer en cuenta, por ejemplo, que hiciste algo malo, que te equivocaste, que Sí. pudiste haber tomado una mejor decisión, que está pasando una situación que no quieres que pase, que alguien cercano murió, que Que te quedas sin trabajo. te quedaste sin trabajo, que te pasó algo a nivel amoroso, que te divorciaste después de 20 años, que te pegaron cacho. O sea, tantas cosas que pueden ocurrir Sí. en la vida, tantas que viviste algo traumático. Y, y aceptarlo no es decir, estoy de acuerdo con esto y, ¿sabes? Y como que... Bueno, ajá, pasó, O pues, o como, sea, para o adelante. decir, o por el contrario, me pasó esto, ¿sabes? Como, Sí, como no ubicarte en el rol de la víctima, ajá, pues, exacto, muy importante. tampoco. Si no es, ok, esto está ocurriendo, cómo me estoy sintiendo, ¿Qué hay de mí qué en puedo esta situación? hacer, exacto, qué puedo manejar, me doy un momento para entender lo que está ocurriendo, para asimilarlo, busco con qué me puedo apoyar, a dónde puedo ir. Porque fíjate que muchas veces cuando nos quedamos, que es una cuestión, que nuestro pensamiento en general a veces puede ser extremo. Entonces se puede ir o a lo negativo, o sea, todo malo, 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 o tampoco a lo extremo positivo, porque es que eso tampoco Claro, es, porque ¿no? O te sea, lleva a negar un montón de ajá, situaciones que pueden entonces, ser de riesgo. exactamente, entonces no, tampoco. Entonces la cuestión es que tú con esas cosas negativas, ok, ¿cómo puedo tener espacio para eso en mi vida, para asimilarlo? Pero también con todas estas cosas positivas, ¿cómo puedo construir? Exacto. Porque es que eso es lo que tienes. Lo que no tienes es aceptarlo. Y lo que tienes Así tal es cual. utilizarlo, o sea, es llevarlo a que sea algo significativo y a llevarlo a tu vida hacia allá. Sí, es como ir cerrando el compás, que es, ok, no puedo abarcarlo todo, no puedo Ajá. resolver todo lo que tengo en mi vida. Esto, que es mi espacio de acción, lo que está en mis capacidades, lo que corresponde a mis fortalezas, esto sí lo puedo explotar, aquí sí puedo como que germinar, florecer, Exacto. crecer, Y, vámonos por aquí. sí, y esa es la esperanza, pues también. Por eso es que es tan importante la esperanza, porque es que eso también te lleva a impulsarte. Es algo también que te da un sentido, que eso, no se habla mucho, es interesante. Te da el sentido de a dónde vas, porque, y fíjate que ese vacío de no sé qué hacer, eso es difícil, o sea, o a dónde va mi vida, y esas preguntas que tienden a ser existenciales, ¿no? Pero, a ver, si lo llevamos a lo más pragmático, por eso es que es importante irse a lo pragmático. Exacto. Y ver, ok, ¿qué quiero hacer? ¿Por dónde puedo empezar? Porque tengo cosas que no puedo controlar, que sí puedo controlar, que sí están en mis manos, porque si no puede ser demasiado abrumador. Bueno, dependiendo, hay personas que le pasan muchas cosas al mismo tiempo. Sí, hay gente que es como, ¿sabes? pareciera que todas las desgracias se les juntaron. Falleció alguien cercano y lo dejaron sin trabajo y no sé qué tal, o sea, tantas cosas que por eso es que yo, y eso estaba hablando como en estos días con una amiga, que yo, claro, también puedo estar irritable, ¿no? Pero yo en general trato de no tomarme personal que alguien me haya tratado mal en la calle o me haya hablado feo o algo así, porque es que yo no sé lo que está pasando esa persona. Esa persona pudo no haber comido ese día o pudo, ¿sabes? No haber pasado algo a nivel personal o tener una persona enferma en su casa y no tenga
cómo llevar los medicamentos, o tantas cosas, o simplemente Exacto. ese día estaba muy estresado. Entonces, No era su día. ajá, por eso es que uno también es importante tener esa compasión desde un buen lugar, tanto con uno mismo, porque la autocompasión y la compasión no es lo mismo que la victimización. ¿Sí? Claro. Tú con la autocompasión es como cuando tú le dices a un amigo, te quiero mucho, te entiendo, estoy aquí para ti. O sea, y tú, es algo que te mueve. Claro, es una posición hacia en la que tú empatizas sin vulnerar a la otra persona y haces algo funcional. Exacto. No solamente dices lo entiendo, sino que, ok, lo entiendo y ¿qué hago? Claro, y ¿Entiendes? te estoy brindando un apoyo emocional y de repente si me das el permiso te brindo también otra herramienta Exacto. que esté también al alcance de mis posibilidades. Exacto, entonces esa autocompasión es muy importante porque tendemos a hablarnos muy duro o muy fuerte. Sí. O sea, a mí me pasa mucho eso y sé que a muchas personas les pasa eso también. Que es como, tienes que hacer esto, también como con muchos estilos de crianza, ¿no? Tienes que hacer esto. Sí, el tengo de O que es como bien... O de los debeísmos, tantas cosas que... Por eso es que es tan importante recordarnos que somos seres humanos. Sí, no, y también recordarnos, volviendo al tema de la finitud de la vida, Ajá, recordarnos que hay cosas que a veces no hay que tomárselas tan a pecho, ajá, total. tan a pecho o Ya. tan personales, porque es como, mira, o sea, va a llegar un día en el que esto va a dejar de ser. Ujú, y que si tú rebuscas en una situación, vas a conseguir miles de opciones que pudieron, lo que pudiste haber dicho, lo que pudo haber pasado, lo que, o sea, eso Exacto. se puede como rumiar en ese pensamiento una y otra vez. Sí, tú le puedes dar vuelta y decir, lo pude haber hecho de diferentes maneras, pero ya No, ocurrió, exacto. No, y eres un ser humano, te tienes que permitir equivocarte. O sea, a ver, yo quisiera nunca equivocarme, obviamente, pero yo veo en retrospectiva mi vida, mi corta vida, y la mayoría de los aprendizajes más enriquecedores son porque me equivoqué. O sea, son porque fallé en algo y precisamente esa experiencia con el error es la que a ti te dice que de eso también tiene demasiado que ver el deporte, que el deporte es como este espacio donde quizás en un entrenamiento tú te equivocas y a través de ese constante ensayo y error te das cuenta de esto es algo que definitivamente no va a ser mi fuerte y esto sí es un potencial talento, vamos a explotarlo. Entonces es como darnos ese permiso como seres humanos de entender de que no vamos a ser perfectos nunca. De repente podemos mantener un buen ranking, sin buen nivel, una consistencia. Claro que es importante. Claro, por supuesto. O sea, no estamos hablando de que abraza la mediocridad. No. Sino que haz las cosas, es como los 4 acuerdos, haz las cosas, da el máximo, pero entiende que a veces el máximo, cuando estás cansado, no es igual al dar el máximo cuando estás en el pleno uso de tu energía. Uh-huh. O sea, no para nada que es lo mismo. Sí, y que vas a haber veces que tú lo vas a dar todo y todo tiene un plan y no se ve. Y van a haber veces que no vas a planificar mucho y se te va a dar. Entonces, sí. Esa es como una cuestión de que, ya va, es importante planificar y saber a dónde vas, pero que si eso no ocurre, es importante entender que también puede pasar. Es una posibilidad que eso no te hace ni menos, ni te hace, ¿sabes? Ni que fracasaste, ni que, sino que... Yo siempre digo, fallar es parte del plan. Ajá, es parte del plan, o sea, puede ocurrir, es algo que podría... Es una contingencia, ajá, exacto. Es algo que podría ocurrir. Entonces, a veces no nos damos el permiso como que de tener ese lugar. Ahora, que lo más importante es que eso tú puedas resignificarlo. Exacto. O sea, que lo que te haya ocurrido lo puedas utilizar como una enseñanza, por más cliché que suena. Pero realmente es muy importante, porque imagínate, ¿cuántos inventos no se dieron a la primera? La mayoría. Exacto. O sea, la mayoría de las cosas como humanidad es ensayo de error. No, y vamos a poner un ejemplo tan práctico como puede ser los teléfonos, un Samsung, un iPhone. O sea, a ver, el iPhone... Cuando llegó la primera vez era... Estamos por el iPhone 14, ¿verdad? No sé, ya, no sé cuál es. Sí, yo no sé eso. Por el número que esté. Pero ya va, en nada, ni es el mismo tamaño, ni es el mismo sistema operativo, ni tiene la misma memoria, ni la misma cámara del primero. Eso quiere decir que ellos se dieron cuenta de que habían errores, de que habían cosas que mejorar y por cada versión
por ensayo y error se fueron dando cuenta que habían cosas buenas y cosas negativas que habían que cambiar y mejorar. No es que se quedaron siempre en lo mismo. Sí, porque tuviéramos el mismo deseo. Tuviéramos el mismo, exacto. Exacto, vas aprendiendo de eso. Yo siempre digo que los lápices tienen un borrador por ahí. Claro. O sea, en el sentido de que todo el mundo se equivoca y tiene que borrar y volver a escribir. ¿Y qué más significativo que eso? O sea, tú te equivocas en algo y tú no botas todo. Bueno, podrás botar todo, pero vuelves a escribir encima de eso. Y de eso se trata, aprender de tus errores. O sea, se trata de resignificar tu vida, de resignificar el aprendizaje, de conectarte con lo positivo, de darle un espacio a entender esas emociones negativas. Pero, o sea, hablar de negativas, pero porque todas las emociones Pues, son adaptativas. Exacto. Pero, o sea, como que emociones no tan placenteras. Claro, sí. Pero que también te ayudan a reflexionar, porque nadie reflexiona y que riéndose todo el tiempo, ¿no? Sí, tú no reflexionas un momento fuera, vamos a beber. Exacto. Así que, Exacto. Entonces, dándote tu espacio, pues ese resignificar, ese escribir de nuevo lo que tú quieres que sea tu vida. Porque si te pones a ver, todos somos los protagonistas de nuestra propia vida y vamos narrando nuestra historia. sí. Y con la manera incluso en la que tú le cuentas a los demás quién eres, o en la que tú eches tus cuentos, tú defines mucho quién eres tú en tu historia. Ahí está presentando, exacto. Ajá. Ahí está dando el Tú tráiler. estás dando, o sea, tu historia y tú eres el protagonista. Entonces, dependiendo de cómo tú vayas narrando tu vida, esa vida va dando ese significado. ¿Entiendes? Si tú eres una persona que siempre está sufriendo, que todo le pasa mal, y nunca va a tener una pareja que lo ame, no sé qué tal. O sea, ¿a dónde va a ir esa historia? No, y que además, fíjate, si yo de repente elaboro esa narrativa, nadie se va a acercar en plan de tener quizás una relación sana. No es lo que yo estoy buscando, no es lo que se me va a aparecer en el camino. ¿Sabes qué? Yo atiendo a hacer esa pregunta como en terapia a veces, ¿no? Como, si eso fuera una película, ¿a dónde sientes que iría el personaje después? Si sigue pensando de esa forma. Exacto. Y fíjate que eso te da como mucha perspectiva, porque es una pregunta que también me he hecho, porque te ayuda a decir, ok, tú sabes, cuando tú estás viendo una película, ¿qué le estamos diciendo a la persona en la película? No lo hagáis porque no no lo te hagáis. metas por allá, no sé qué tal, no te metas, no hagas esto. Habla porque no se hablan, o sea. Sí, como el Titanic. No son en las películas. Púntalo en la tabla, Dios. Muchachos. Sí cabían los dos, por cierto. Sí. Pero, ¿en qué momento también nos sentamos a ver, ok, cómo estoy narrando mi vida? ¿Hacia dónde va? ¿Qué estoy utilizando? O sea, que estoy narrando una película de terror, estoy narrando una comedia. Una tragicomedia. Una tragicomedia. Un saludo. No, o sea, más allá de eso, o sea, porque la vida es todas esas cosas. Exacto, tiene todos esos elementos. Sí, tiene todos esos elementos. Pero eso, es sentarse también, qué es lo que estás escribiendo sobre ti mismo. Y cómo puedes resignificarlo. ¿Sabes? ¿A dónde lo puedes llevar? Teniendo en cuenta todo eso que has vivido, cosas buenas, cosas malas, que te hacen esa persona maravillosa que eres, y que le puede dar sentido al sufrimiento, al dolor, a las cosas, porque realmente, de verdad que en consulta, si hay algo que he aprendido del ser humano, es que la mayoría hemos sufrido de muchas formas y de muchos lugares, y que todas son válidas, pero sí, también que la mayoría tienen cosas maravillosas. Y eso es lo que me fascina del ser humano, porque es que incluso en los peores momentos, y hay cosas que las personas me cuentan, que yo entro como y digo, wow, o sea, de verdad, lo que ha pasado a esta persona y lo que han pasado a tantas personas, no solamente en terapia, sino en general, o sea, en la vida, en lo que tú ves, y te hacen tomar en cuenta también de lo maravillosas que pueden ser los seres humanos cuando encuentran ese significado en su vida, y también mientras se están dando cuenta. Exacto, sí, así tal cual. Que las cosas pueden ser diferentes, ¿sabes? Porque la vida no solamente es lo malo que te pasa, por más que haya sido muy malo, ¿no? También es lo que puedes hacer con eso. Exactamente. Y por ejemplo, también cuando somos niños, muchas veces no podemos controlar, que eso es lo que yo digo de lo bueno, lo mejor de ser adulto
es que podemos manejar nuestra vida dependiendo de dónde estés y de tu contexto Claro. social y tantas cosas, ¿no? Pero lo mejor de ser adulto es que puedes manejar tu vida y llevarla a donde tú quieras que vaya, Sí. ¿sabes? Quizás alguien nos está escuchando y dice, eso no me gusta. Eso no me gusta. Que no- ¿Qué fue? Pero fíjate que a Chocolate sí le gusta. ¿A ti te gusta Choco? Ah, Pero fíjate que eso hasta cierto punto, cuando tú te empiezas a dar cuenta, es como tú te montas en un carro y no sabes manejar y te da miedo. ¿Sabes? Me pasó la primera vez, no fue un carro, me pasó cuando, la primera y única vez que, no es la única, la primera vez que me monté en un avión, yo decía, yo no estoy viendo al piloto, no conozco a este carajo, yo no sé cómo, qué tal es él, o sea, dije, ajá, y uno está así como entregado, no tengo el control, no sé cómo va a salir esto, es como... Ajá, es como, y también lo digo como eso de que cuando estás manejando, porque tú al principio no sabes, ¿verdad? Pero tú vas aprendiendo. Exacto. Ajá, y eso también pasa en general con nosotros. Claro. O sea, cuando estamos tomando el control en la adultez de nuestras propias experiencias, entendemos que tuvimos un camino que pudo haber tenido muchos baches, pero también tenemos un camino adelante en donde nosotros podemos conducir si queremos. También le podemos ceder a alguien Sí. el puesto, eso es algo que podemos hacer. Claro. Pero ¿a dónde va a ir? ¿No? Entonces cuando tomamos ese volante y aprendemos, no tienes que saber, esa es la cuestión, no es que tienes Exacto. que saber ya qué hacer con Claro, es que poco a poco tú vas aprendiendo. Tú vas aprendiendo. Tú vas aprendiendo. Vas agarrando el volante, entonces el retrovisor y vas viendo los De cambios. repente te montáis en la acera. Ajá, de repente montaste en la serie y te chocaste un poquito, ¿no? Sí. Pero vuelves al camino. Entonces vas aprendiendo, pero la idea es que te pongas en ese lugar de control, no tanto de control, sino de que sabes que puedes manejar, Claro. ¿sabes? Porque es aprender a dirigir. Es como cuando tú vas a un camino que no conoces, tú vas, Vas tú a para dónde golpe te y vas a cuidado. meter. Vas a golpe y cuidado. Ajá, tú vas viendo por dónde te vas metiendo, aunque sabes a qué destino vas a llegar. Como nosotros el viernes en la noche. Ajá, exacto. Sí. Entonces, bueno. No, y fíjate que tomando desde esa perspectiva, cuando tú comienzas a tomar vamos a decirlo así, el volante o el control de tu experiencia, cómo significa el significado que le das al sufrimiento, tú aprendes a manejar, viéndolo desde la idea de un vehículo, lo aprendes a manejar mejor y puedes ir más lejos. Cuando ya tú vas acumulando toda esa experiencia y te sientes más cómodo y sabes incluso manejarlo, tú dices, vamos a un sitio lejos. Sí. Es como que la misma experiencia, el aprendizaje, te hacen quizás menos... Y confiar más en tus habilidades. Exacto, confiar más. O sea, tener en cuenta que tú puedes, o sea, que lo puedes hacer de esa manera. Porque también puedes agarrar el vehículo y saber conducir, pero conducir a los trancazos, ¿no? Exacto. Y no, nunca, sí, porque esta es la manera en que yo conduzco y listo, y ahí se acabó, ¿no? Entonces eso también te limita. Entonces es entender que también puedes seguir aprendiendo. Eso es algo que a mí me dio también mucho el karate. Yo hice karate por muchos años, como desde los 12, como hasta los 17. Y yo creo que menos, no sé, ya no me acuerdo. Pero es que fue mucho tiempo. Tú lo dejaste justo antes o sea, tú empezaste Urbi y ya terminaste el karate, ¿verdad? Sí, fue como en el colegio ya, no, tuve que haber sido más pequeña que empecé. Había empezado como a los 10, ¿no? Entonces, yo tuve muchos años ahí y algo que me enseñó mucho fue ese tema del autocontrol, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros meditábamos antes y después de cada clase. Y a veces podía estar hasta 7 horas en una clase. O sea, me metía en varias clases y estaban todas las clases todo el día entrenando. Y era algo que tú podías estar en el último cinturón, pero tenías que hacer las cosas de los básicos otra vez. Que siempre podías mejorar. Claro. Y tenías que, ¿sabes? Y siempre estaba esa búsqueda del aprendizaje y que nunca iba a ser perfecto en el sentido de que siempre puede mejorar. Y que hay más aprendizaje, ¿no? Lo que le sigue es más aprendizaje y lo que le sigue es más aprendizaje. Entonces, eso me ponía como en un sentido de que a cualquier persona le bajaba el ego, porque tú podías estar en el último cinturón, pero tenías que hacer las cosas del básico, ¿me entiendes? Tenías que seguir aprendiendo. O
sea, entendías que por más que habías avanzado mucho, tenías también otras cosas para aprender y entonces eso te daba más amplitud Sí, a poder aprender de tu entorno. Bueno, por lo menos a mí me pasó eso. O sea, yo sabía que yo podía dominar esto, pero ahora viene esto, y ahora viene esto, y ahora viene esto, ¿entiendes? Entonces, eso también te lleva también a buscar tus potencialidades. ¿Qué sigue? ¿Qué más bueno, podemos hacer? ¿Cómo más nos podemos superar? Que siempre hay algo que podamos hacer, ¿no? Incluso que cuando ya llegamos a un lugar donde e irse sintiendo satisfecho en el camino, ¿no? muy O sea, con importante. lo que tú vayas logrando, aunque sea algo pequeño, aunque sea que te salió mejor el golpe, por ejemplo, ya eso es importante, que te lo celebres y te sientas satisfecho. Entonces también cuando ya llegas a esos lugares donde te sientas tranquilo, satisfecho, saborearse eso también, ¿me entiendes? Darte el permiso de Ajá, celebrarlo. o sea, es como que eso, te lo disfrutaste, tampoco, también viene como el placer y el dolor, no, en los Sí, deportes, ¿no? Porque también requiere mucho esfuerzo. Eh, Muchas veces que me sangraban los pies y me ponía, ¿cómo se llama? Tirro en los pies y así seguía dale. entrenando. Y como muchas bailarinas y muchos deportistas, o sea, Sí, en general, bailarines en general, que se afrontan a eso, ¿no? Por eso es que te da esa constancia de que vale la pena el seguir detrás de una meta, sí. ¿sabes? Aunque el camino no sea siempre recto, porque a veces te lesionas, a veces te pasó algo, te enfermaste, o sea, Dormiste tu cuerpo mal, está muy sí. cansado y no pudiste, pero otro día sí, quizás lo puedas hacer. Y si te lesionaste y más nunca puedes hacer ese deporte, puedes conseguir otra cosa. Exacto, logran darle Ajá. una vuelta como hacen los muchos futbolistas que, me retiré, pero puedo ser preparador físico, puedo ser psicólogo Ajá. deportivo, O personas que son deportistas y se sí. lesionan y van a los Paralímpicos o hacen cosas alrededor también Me hiciste del acordar deporte. un futbolista argentino muy famoso, Fernando Gago se llama él, que él ahorita es entrenador y a él le dijeron como que, mira, tú tuviste una carrera muy desafortunada por las lesiones. Y él le dijo, no, yo no fui desafortunado. Más bien yo fui afortunado porque cada lesión que tuve, yo tenía de repente tiempo para crecer profesionalmente o tenía tiempo para mi familia. O sea, yo no perdí, todo fue ganancia para mí, incluso me hizo una persona más resiliente, más fuerte y más empática incluso. Sí. Y eso te habla de, de cuando tú narras tu vida. ¿Y qué sentido le vas a dar tú a eso? Porque tú pudiste ver eso como un fracaso. Y él lo pudo haber visto así. ¿Y qué hubiese hecho eso? Que se verá como una persona frustrada. Es como una víctima de su propio Ajá, de su cuerpo. propio cuerpo, entonces todo me sale mal. Y obviamente me imagino que se siente frustrado, pero fíjate que ese sentimiento, esa emoción pasajera no determinó quién era él, ¿me explico? Sino Sí, que lo ayudó a fortalecerse. Y a eso es lo que va. Mira, como narras tu propia vida desde ese lugar, lo significativo que es, lo importante que es. Porque la gente piensa que como que el éxito o es como que cuando tienes mucho dinero, no sé, está como algo muy sí, estereotipado, que sí puede significar eso, pero también tiene que ver mucho con cómo tú, qué es lo que para ti es, qué es lo que es eso para ti, y cómo tú lo signifiques, ¿me explico? Cómo tú lo percibas, porque hay personas que logran muchas cosas y no se sienten satisfechos, y nunca hay satisfacción, y nunca hay una verdadera plenitud. Claro, también hay tema de salud mental y sí, cosas de repente hay que una depresión obviamente, crónica claro, ahí. pero también, ¿sabes? Hay momentos que no se le da el lugar de ella, ¿no? Pero es que vamos a saborear esto. Sí, Y por eso es que no es una garantía de la felicidad, ¿sabes? Ni de la plenitud. Cuando, si tú te enfocas mucho en es el camino, las vivencias, las emociones y la meta. O sea, todo en conjunto. Porque si se ven las cosas aisladas, también no se pierde el orden dentro de todo, ¿no? Yo hice esto, hice esto. Entonces que es importante llevar las cosas, intentarlas llevar por un camino. Pero en nuestra vida nosotros vamos manejando varios caminos.
El camino del amor, el camino del dinero, el camino de las metas personales, el camino de la espiritualidad, el camino de la creatividad, el camino... No, o sea, Sí, porque como decía Seligman y lo dice el doctor Tal Ben Shahar, no es que la felicidad o el bienestar depende de una sola cosa. O sea, son distintas áreas en tu vida exacto, que van confluyendo al mismo tiempo. exacto. Y corresponde a nosotros, es nuestra responsabilidad velar de que cada una no necesariamente funcione al mismo tiempo, desde el mismo nivel, pero sí mantenerlas en ciertos niveles aceptables o que nos provean de ese mayor bienestar. Exacto. Y ese es el punto, intentar conseguir un equilibrio. O sea, en la medida de lo posible, como un ser humano, no es que todo va a ser perfecto, porque eso no va a pasar. Pero sí es en la medida de lo posible mantener ese orden, buscar esa homeostasis, buscar esas formas de enfocarte en tu bienestar, en lo que tú puedas dentro de tus posibilidades, dentro de lo que tú tengas, ponerte también como meta tú, lo que tú quieres hacer con las personas a tu alrededor, obviamente, tomando en cuenta tu comunidad, tu sociedad, todo, porque es que no podemos ser felices solos tampoco, o sea, en el sentido de que, obviamente, tú puedes sentir tu propia felicidad y está bien, pero también como comunidad es importante, como sociedad, Como seres sociales, ajá, o sea, tomar en cuenta, exacto, ese sentido de sí, con el otro. como el estudio de los hombres de Harvard, que es uno de los estudios en activos más largos que se ha hecho, no sé si es que de 1928 hasta la actualidad, pero básicamente se han estudiado estudiantes de Harvard y gente de los barrios pobres de Boston, no solo ellos, sino sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, Wow. y se ha llegado a la conclusión de que la gente que tiene buenas relaciones y no está determinado por la cantidad de las relaciones que tiene interpersonales, sino de la calidad, vive mejor, tiene una mejor vida. Exacto. Y es muy importante también darle, por eso, esos lados, o sea, como que esos espacios también a las relaciones interpersonales significativas, con sentido, o sea, importantes para ti. Todo va sumando y fíjate que como sociedad cuando empecemos a hacer y cuando somos considerados con el otro, cuando somos empáticos, cuando somos compasivos, cuando tomamos en consideración a la otra persona, crecemos también como comunidad. Y sea lo que sea, como especie necesitamos vivir en comunidades. Chocolate está aquí. Necesitamos vivir en comunidades con ese sentido de pertenencia que lo pasa. Ya va. Ya, tenemos aquí una falla técnica. Choco piensa que la almohada es uno de sus peluches. Sí. Ya no pasa nada. Ven, listo. No pasa nada, estamos en vivo. Todo bien, todo excelente. Ven. Bueno, Henry. Sabes que aquí conectando con las cosas que estás diciendo, me recordaste una escena que tuve el sábado en la playa. Fue muy significativo, la verdad, conectando de la vida, de la esperanza, de todas esas cosas. ¿Verdad, Choco? Bueno, ven, dale, pues andamos. El sábado, bueno, para quienes quizás me siguen en las redes, los que ya han visto un poco mi contenido, yo siempre he sido muy pro en lo personal de la idea de quedarme en Venezuela. Eso me ha llevado incluso a conversaciones incómodas en algunas relaciones interpersonales, porque bueno, es un tema. Acá es como esta cuestión de te vas, te quedas, de que hubo un tiempo, sobre todo 2017, que era la época de las protestas, de la crisis de los servicios, en la que con mucha base la gente decía en Venezuela no hay futuro y todos los jóvenes deben irse para poder tener calidad de vida, porque era como que no se podía vivir. Pero al menos en lo personal, yo siempre es como que, a ver, me siento cómodo aquí, esta es mi casa, este es mi país, quiero quedarme, creo que si he logrado sortear todas estas adversidades, puedo sortear otras más relacionadas a mi carrera o con el crecer profesional y personalmente, ¿no?
Entonces, cuando este viaje fue a la playa, recuerdo que nosotros nos fuimos casi a las 7, 8 de la noche de la playa. Yo recuerdo que veo el atardecer y yo tenía aquí en el espacio de confesión, yo tenía muchísimo rato sin viajar. Yo me encuentro con la escena de ver la playa, de ver el atardecer, de que las playas venezolanas, ¿verdad?, son hermosas. Y yo conecté con todo eso, o sea, fue como que esa esperanza, tú dices, todo lo que pasó antes tuvo un sentido. O sea, de repente el tema de tú decir, a ver, los malos ratos que pudiste haber vivido, las incomodidades, el decidir pasar por ciertos retos en función de quedarte, en función a la decisión que tú tomaste, porque tienes una esperanza en eso, valió la pena al punto de que todo tu trabajo te llevó hasta eso. Y es como también un recordatorio de esto es apenas una pequeña etapa del camino y puedes seguir, o sea, puedes seguir yendo hacia eso que es tu sentido de vida, que al menos en cierta parte Venezuela es como algo que está muy conectado conmigo y es como amo este país y amo compartir con gente que quiero, con gente que se ha ido, que regresa y para mí eso, yo he hecho unas lagrimitas ahí, he hecho el loco. Yo ahí solito en la orilla. Y fue muy bonito. Eso también es saber contemplar la belleza. Sí, es una de las fortalezas del carácter también. Y fue como, ¿sabes? Ha valido la pena el camino. Incluso, tú dices, el sufrimiento tiene sentido en ese momento que tú logras contemplar esa belleza, que no es solo la belleza física, el paisaje, sino la belleza de lo trascendente, de lo emocional, de todo el camino. Qué lindo. Sí, exactamente es eso. Y esa es la idea, que con lo que sea que tú estés viviendo, que con las decisiones que estés tomando, que con lo que esté ocurriendo en tu vida puedas conseguir esa realización, ¿no? y ese significado, Exacto. ese sentido. Y eso es lo que le deseamos a todos, ¿no? Como que, que en su camino se pierdan pero se encuentren y se den permiso de equivocarse pero también de controlar de manejar, de encontrar las herramientas también para poder lidiar con él y de entender que no todo es lo malo que te pasa, realmente las cosas pueden ser distintas y eso es muy importante. John lo decía, creo, que yo no soy lo que me sucede sino lo que elijo o lo que construyo a través de eso. ¿Ya? Exactamente, entonces somos también lo que decidimos ser hasta cierto punto, ¿no? Obviamente, sí, obviamente hay factores. Todos sabemos que siempre hay factores, hay factores que externos, sí. Pero dentro de lo que tengas es importante quedarse con lo que puedas manejar, con Exacto. lo que te llene, con esa búsqueda de la belleza, con tu propia voluntad y con lo que te genera realmente bienestar y satisfacción. Así, tal cual. Yo no soy lo que me sucedió, soy lo que elegí ser, es que dice John. Sí. Y bueno, no sé, ¿algo más que te gustaría decir para cerrar? Bueno, eso, que espero que todos puedan conseguirse, que todos puedan explorarse de todas las formas. Y que la vida es muy linda, y es importante también darle ese significado a la misma. Ya que el chocolate se está rascando aquí. Sí, está. Ese significado a la misma y que tú puedes también resignificar lo que te haya ocurrido y darle un sentido y llevar a tu protagonista a tu propia historia a donde tú quieras que vaya. Exacto. Y que algo muy importante, creo que es lo que ya también les diría para cerrar, es que, a ver, eso también se logra por experiencia, pero también se alcanza, se visibiliza, se trabaja es a través de la terapia. Sí. Nuestra invitación es vayan a terapia, o sea, es como la salud mental también es muy importante. Y esa autorreflexión tiene que ver mucho con eso. Sí. Como en lo que hablamos de la aceptación. Hay cosas que no entendemos que realmente nos están afectando ahora. Y son de allá y entonces. Y son de aquel momento. Y es por eso que es tan importante, o son de este momento, pero no lo queremos aceptar. Entonces por eso es que es tan importante tener espacios para escucharnos a nosotros mismos, para realmente escuchar nuestras necesidades, para realmente entender qué es lo que está ocurriendo
y poder reflexionar para resignificarlo. Porque sí, hacemos lo mismo intentando buscar un resultado diferente, Sí. pues hay que ver Sí, está forzado. qué tanto va a ser así. Sí, Y la terapia te puede proveer exacto. ese espacio de reflexión. Y obviamente este es nuestro momento de publicidad, que por cierto no lo hice al inicio del episodio, con Psicólogo de Bolsillo, ojo, y no solo Psicólogo de Bolsillo en este episodio, sino también con el espacio de bienestar psicológico, ¿verdad? Sí. Ambos en el corazón de la ciudad de Maracaibo, Psicólogo de Bolsillo en el Centro Comercial Salto Ángel, detrás de Plaza de la República, y espacio de bienestar psicológico en el Centro Comercial Montielco, en la calle 72 calle 72 con avenida 22 5 de julio. Bueno, allí @ psicólogo bolsillo en Instagram, y el Instagram es psicológico. Sí, ok. Entonces, bueno, por allí pueden ver parte del trabajo de Sofía y su proyecto en conjunto. Y bueno, ya ustedes conocen mi trabajo. Si no lo conocen, pues suscríbanse al canal y síganme, chicos. No Sigan, vale. Sí, no seas así. Nada, ponerlo como lo que se pone en YouTube. Suscríbete. Sí, mira, dale like dale a la aquí abajo. Aquí abajo. O sea, bueno, ya, Sofi, muchas gracias, te quiero un montón. También. No, bueno, pues entonces, fin. y Choco también, Choco también. Quiero abrazo, También te queremos, Choco, pero déjame terminar el episodio, ya va. Entonces, bueno, lo logramos. Luego de mucho tiempo que estábamos planificando este episodio, se logró. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos en una próxima entrega de El Psicólogo de Bolsillo. Chao. Chao.